Ok, el día de hoy vamos a ver un tema que es altamente prevalente en la población, que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que hasta hace todavía pocos años, hace menos de 25 años, se pensaba que era un suceso que sucedía en todas las personas, cuando no se podía medir la enfermedad, pero se sabía que causaba impacto en la sociedad. Pero a partir de que tuvimos la oportunidad de poder medirla y que empezaron a hacerse estudios epidemiológicos de su magnitud, de que la población tiene una sobrevida mayor, entonces de alguna manera se sufren, digamos, las consecuencias de tener más edad. Y luego, por último, que se han tenido tratamientos efectivos para prevenir la consecuencia de la misma, que es la fractura, pues ciertamente ahora sabemos más de ella y desde hace muchos años ya es una enfermedad manifiesta en la cual debemos de tratar de detectar qué tipo de persona o paciente puede tenerlo con mayor frecuencia y así lograr un abordaje exitoso de la misma. Entonces es una enfermedad que veremos es cada vez más prevalente. Es muy importante cómo nosotros a partir de 1990 la tecnología se incrementa y aparece la unión de la radiología con la computación. Y entonces cuando nosotros podemos medir la calidad, la densidad del hueso en forma muy precisa y en forma mucho más rápida. Y en primera instancia, en aquellos años, se pensó que si tú medías la densidad del hueso, que generalmente correlacionaba con la fortaleza del hueso, era suficiente. Después se supo que no necesariamente es la densidad, y por eso esta es la definición actual que se usa. Lo que estamos tratando de establecer primero es que la osteoporosis es una enfermedad de resistencia del hueso y que tiene como consecuencia, como un endpoint, el que tenga un incremento en el riesgo de fracturas. Entonces la enfermedad, por ese compromiso en la resistencia del hueso, se manifiesta por fracturas. Y nosotros tenemos, mediante la integración de densidad ósea y calidad ósea, tratar de definir entonces qué paciente es frágil y en qué paciente se debe intervenir, es lo que revisaremos durante la clase del día de hoy. Entonces, esta resistencia ósea, que es lo que nos llama, tiene dos componentes. El componente más objetivo que nosotros tenemos, que es la densidad ósea, que corresponde al 70% de la misma, en la cual explicaremos de qué se trata el llegar a tener una masa ósea máxima y de qué se trata la pérdida de masa ósea, que son los dos componentes principales, digamos, en la génesis de la enfermedad. Aquella cosa que minimiza que tú logres tu masa ósea máxima o que maximiza la pérdida acelerada de la misma, va a dar como consecuencias defectos en la calidad del hueso. Esto es la arquitectura, el recambio óseo, las microfracturas y la mineralización, que desafortunadamente estas últimas no pueden valorarse adecuadamente con métodos no invasivos. Entonces, es suficiente con conocer los componentes que tiene la resistencia del hueso para poder lograr su abordaje. Algo interesante es que existen a través de estos años factores que han asociado el riesgo de tener osteoporosis. Y de estos hay factores no modificables donde se ha visto por estudios epidemiológicos que las mujeres tienen mayor frecuencia de osteoporosis que los hombres, que si en mi familia hubo un paciente que tuvo una fractura osteoporótica yo tengo mayor riesgo, que la raza blanca en los extremos de la raza contra la raza negra son los que tienen la raza blanca mayor incidencia en los anglosajones de osteoporosis y una menor la raza negra y otros factores que ustedes pueden ver aquí. Otros factores, entonces lo dividimos entre los no modificables, que son estos, y los modificables. En los modificables hay dos componentes principales. Una es el que es modificable por el médico, esto es medicamentos que veremos más adelante que son causantes de osteoporosis, puedes tú controlarlos o dar las dosis mínimas necesarias para tratar la enfermedad que estás tratando de controlar sin causar daño. Pero por otro lado, primariamente por el paciente son prácticamente estilos de vida, ¿verdad? O sea, mantener un peso estable, un consumo adecuado de productos que no sean nocivos para el hueso, por ejemplo, el exceso de alcohol, el exceso de café, el tabaquismo, son factores muy importantes en la progresión de la enfermedad. O sea, tanto en que no lo obtengas adecuadamente si fue en tu juventud o que lo pierdas rápidamente si es en la etapa donde empiezas a perder hueso. La actividad física también es algo que se ha estudiado, aquellos pacientes que son sedentarios contra aquellas personas que son activas, pues hay una diferencia hasta el 10% en la cantidad de ganancia de masa ósea que pueden tener.
y evitar caídas. Entonces estos fueron factores de riesgo que yo debo asociar a la densidad del hueso y a la calidad del hueso para determinar si el paciente tiene fragilidad o no. En términos generales podemos decir que la gran mayoría de la osteoporosis es una osteoporosis primaria. Esto quiere decir en la cual no hay una causa específica que lo esté produciendo. Esto es para la mayoría de las personas. En el hombre en particular, donde es menos frecuencia la osteoporosis, veremos más adelante, puede llegar este porcentaje a modificarse y ser un 60% primario y un 40% secundario. En las mujeres, donde es más frecuente la enfermedad, ahorita veremos por qué, estos son los porcentajes que estamos viendo. 80% de los casos serán forma primaria y 20% secundaria, y se han clasificado desde hace muchos años dos tipos, la posmenopáusica y la tipo 2, que está relacionada con los cambios de la senectud y de la edad. Cuando se han hecho estudios epidemiológicos, tanto en 1999 como se ha repetido 10 años después, no han cambiado estos números. 47% de las mujeres mayores de 50 años en México tienen osteopenia y 20% tienen osteoporosis. Esto es algo relevante porque, como ustedes pueden ver, es una enfermedad muy prevalente. O sea, 1 de cada 5 mujeres tendrán osteoporosis densitométrica, pero ciertamente 4 de 5 no la tendrán. Y entonces es donde nosotros podemos intervenir para evitar la progresión y la llegada a disminución de la resistencia ósea que puede darnos como consecuencia fracturas. La pérdida de masa ósea es algo que habitualmente sucede, principalmente en la mujer en los primeros años de la posmenopausia. Normalmente la pérdida habitual de todas las personas es de aproximadamente 0.5% a 1% por año a partir de los 35, 40 años de edad. Vean cómo en la columna, donde hay más hueso trabecular, puede perderse mucho más rápidamente, de hasta 3 a 5%, ¿verdad?, los primeros años, y el paciente o la paciente por eso tener osteoporosis y fragilidad ósea más tempranamente. La cadera, que tiene un componente de hueso cortical más importante, en general es una pérdida progresiva de aproximadamente 1% por año, lo cual da como consecuencia que la epidemiología de las fracturas relacionadas con osteoporosis, que son las fracturas por fragilidad, podemos ver en esta diapositiva, a edad más temprana, las fracturas de coles y vertebral, que son las fracturas que suceden por la pérdida mayor de hueso trabecular y en la cual la incidencia entre hombre y mujer pues es mayor para la mujer por el asunto de la menopausia, y posteriormente la cadera prácticamente se igualan porque se alcanza la pérdida trabecular con la pérdida cortical alrededor de los 75 años de edad. Entonces, las fracturas de vértebra se presentan en una edad más temprana que las fracturas de cadera. El asunto es que finalmente el tener una fractura por fragilidad, esto es una fractura que sucede por una caída de la propia altura o por algunas actividades de la vida diaria, pues cuando tú tienes una fractura, tu riesgo inminente de volver a tener una segunda fractura aumenta hasta 5 veces, por lo cual es necesario siempre considerar que la fractura, independientemente de la densidad mineral ósea que tenga el sujeto, establece el diagnóstico de osteoporosis. Esto es, para comprender la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que comprender lo que sucede a través de la vida. A través de la vida nosotros tenemos dos procesos en el hueso, el modelado y el remodelado. Esto sucede por las hormonas que están presentes en el cuerpo, pero principalmente por la modulación de las células que se encargan de esto. En las siguientes diapositivas veremos ahorita una gráfica y una representación que nos va a explicar en breve de qué manera sucede esto. Entonces, el modelado es el cambio del hueso que sucede en tamaño y forma durante el crecimiento. Este crecimiento longitudinal de altura generalmente cesa al momento de la pubertad en el hombre y la mujer. Pero durante toda la vida nosotros estamos renovando nuestro hueso. Son las células que se encargan de producir la resorción del hueso, es el osteoclasto, y luego viene el osteoblasto para volver a lograr mantener la matriz ósea, renovarlo y tener un hueso que se haya renovado en forma permanente.
Estos procesos de remodelación suceden en las llamadas unidades de remodelación ósea, en las cuales están activas, se calcula que 1.000.000 de ellas al mismo tiempo. De alguna manera, lo que hace es reemplazar el hueso viejo por nuevo, de tal manera que se calcula que 10% del esqueleto es renovado por año, y ocurre en respuesta al daño por fatiga, microfracturas y otros factores. O sea, la vida diaria nos puede dar esto, y si yo no lo renovara, y si yo tuviera un hueso que lo tuviera prácticamente desde que logré mi masa ósea máxima, pues yo acumularía estas microfracturas que me harían que fuera débil y propenso a fragilizarse. Entonces es importante cómo el concierto que tienen las células formadoras de hueso, que es el osteoblasto, con las células removedoras de hueso, que son el osteoclasto, que están moduladas por los osteocitos, son las 3 células principales que modulan este aspecto. Aquí lo que trato de enfatizar es esto en forma caricaturizada. Podemos ver en líneas el depósito como está presente el hueso y la mineralización del mismo, como si fueran capas de cebolla, ¿verdad? Y vemos que las células primero están en una fase quiescente, en una fase dormida, en una fase de descanso. Hay ya sea un traumatismo, ya sea una microfractura o ya sea una señal del osteocito que lo que hace es empezar a producir activación. Y al producir la activación, entonces lo que hace es que se reclutan osteoclastos. Estos son los osteoclastos, son para fines prácticos, como ustedes pueden ver, las células grandes, multinucleadas, digamos que son los fagocitos del hueso, que vienen en un plazo de 7 a 10 días a producir tanto en la disolución del calcio que está depositado, los cristales de calcio que están depositados en una unidad de remodelación, como también que fagocitan al colágeno, principalmente el colágeno que está puesto como una forma de matriz ósea en el hueso. El hueso finalmente es un componente de colágeno que está entrelazado, ¿verdad? Y depósitos de cristales de calcio. Posterior a esta resorción, entonces desaparecen los osteoclastos y vienen las células formadoras de hueso, que son los osteoblastos. Estos osteoblastos habitualmente van a tardar unas 12 semanas, como ustedes pueden ver, entonces ya tenemos un proceso de más de 3 meses o 4 meses, en el cual viene a producir la formación de matriz ósea, la cual después va a sufrir la mineralización y va a reintegrar, dependiendo de la edad del paciente, de la persona, el hueso a su estado habitual. Sin embargo, en la fisiopatología de la enfermedad, pues frecuentemente hay un desbalance entre resorción y formación, y entonces hay pequeños déficits que acumulados dan disminución de las trabéculas óseas y que como consecuencia, si esto progresa o se incrementa por algún motivo, dan como consecuencia fragilidad y osteoporosis. Entonces, hay 2 determinantes, les decía al principio, en relación con la densidad. Uno es la masa ósea pico, la cual por herencia está en un 70-80%, pero en la cual a partir de que las investigaciones en las que hemos participado a través del tiempo, en cuanto a modificaciones de estilo de vida y masa ósea, se sabe que el estilo de vida, que parece ser 20 a 30% solamente, en realidad es importante, ya que esto puede maximizar o minimizar la masa ósea pico que podemos tener nosotros ya diseñada por herencia, digamos. Entonces aquí vale la pena revisar esta diapositiva, es muy importante para comprender la génesis de la enfermedad. O sea, en el lado izquierdo podemos ver en general la densidad mineral ósea de columna medida por densitometría dual de rayos X, DEXA. Podemos ver que los niveles, por ejemplo en columna, que se llegan por arriba de 1 gramo por centímetro cuadrado, son niveles muy adecuados, y de ahí para arriba todo lo máximo que pueda llegar será mejor para cuando vengan las pérdidas obligadas que podemos tener de calcio en el hueso o cuando se va a acelerar. Y aquí lo que estamos tratando de poner en la parte de abajo son la edad de los pacientes, de las personas. Entonces, generalmente, la pubertad, alrededor de los 15 años, es cuando hay un incremento mayor en el porcentaje de calcio que podemos adquirir
del 100%. O sea, no es la adquisición completa. La adquisición completa va hasta la tercera década de la vida, pero el porcentaje mayor se adquiere precisamente durante esos años donde hay incremento en las hormonas sexuales. Posteriormente se llega a lo que sabemos masa ósea pico, el cual esa masa ósea pico generalmente es mayor en los hombres que en las mujeres, y por una parte eso establece también diferencia en la frecuencia de osteoporosis de cada uno por sexo. Posteriormente viene una fase de meseta o de mantenimiento, en la cual, para hablar de diferencias entre hombre y mujer, la mujer tiene lactación, tiene embarazos, tiene factores que de alguna manera es un hándicap para también no tener una masa ósea pico tan importante como la del hombre, y además tener factores que hacen que los pueda de alguna manera no mantener en forma adecuada. Posteriormente hay una pérdida relacionada con la edad que ya les comentaba, de 0.5 a 1% por año, para luego alrededor de los 50 años se acelera esta pérdida, que puede ser del orden de 1 o 2% o hasta 5% por año, como ya les había comentado, para finalmente producir o mantener esa pérdida ósea relacionada con la edad de forma continua, que nos puede llevar como consecuencia a la fragilidad. Más adelante lo trataremos de señalar más más comprensiblemente. Entonces, la pérdida ósea de hueso ocurre en diferente tiempo a diferentes tasas, ¿de acuerdo? O sea, en forma más temprana hay una pérdida de hueso trabecular, por eso las fracturas de muñeca y vertebrales son más importantes, como pueden ver aquí, y el hueso cortical es una pérdida continua a través de la vida, por eso las fracturas de cadera son en edades más avanzadas, arriba de los 70, 75 años de edad, porque es cuando ya se ha perdido suficiente hueso cortical y se suma a la pérdida del hueso trabecular, y donde empieza esta incidencia mayor de este tipo de fracturas. Aquí vamos a resumir básicamente entonces, por un lado, por el lado izquierdo nuevamente, los gramos sobre centímetro cuadrado que puede tener un sujeto, ya dijimos que más de 1 gramo sería lo ideal, y la edad en años. Entonces, lo ideal es que yo obtenga la mayor cantidad de calcio en el esqueleto que pueda, como está señalado en esta flecha. Pero entonces depende cuánto logre, como estoy poniendo en las tres gráficas, las tres líneas con verde, ¿verdad? Las personas que llegaron a diferente nivel de masa ósea, no quiere decir que a esa edad tú puedas tener fragilidad ósea, simplemente puedes tener un nivel de masa ósea bajo y no necesariamente tener fragilidad. Por eso la osteoporosis es una enfermedad de masa ósea baja, pero que se ha perdido, que ha venido decrementando, y al decrementar produce fragilidad en el hueso. Entonces, lo ideal es llegar aquí. Hay quien pudo llegar más abajo, pero el otro factor muy importante es entonces la pérdida acelerada, la rapidez. Entonces, estos son los dos factores. La masa ósea, que puede tener una ganancia subóptima, y las tasas de disminución que te pueden llevar al factor donde entres en riesgo de tener fracturas. Entonces, hasta ahorita podemos decir que la osteoporosis se debe a una masa ósea pico baja, a pérdida ósea o a ambas. Que las mujeres tienen menor masa ósea pico que los hombres, como ya les comenté, que los blancos tienen menor masa ósea pico que los negros, y que la pérdida ósea ocurre con el avance de la edad, debido a que la resorción es mayor que la formación, como ya hemos comentado, y que hay pérdida de calidad así como de cantidad con la pérdida de masa ósea. Y desafortunadamente no hay síntomas de esta pérdida. Ahorita veremos cómo en el examen físico de un paciente con osteoporosis frecuentemente ya vemos la consecuencia como tal, que esto es el diagnóstico, pues se va a establecer generalmente con todos estos factores de riesgo, más estudios radiológicos, particularmente en citometría dual de rayos X. El examen físico, que son lo que ustedes ven aquí, pérdida de estatura, cifosis, deformidad de tórax, costillas sobre la pelvis, abdomen protuberante, desafortunadamente son ya manifestación de que están sucediendo fracturas. Entonces no hay nada previo más que los factores de riesgo que nos pueden documentar, o medicamentos que pueda estar usando, que la fragilidad puede venir. Entonces, aparte de los factores de riesgo, yo debo de apoyarme en técnicas de absorción de radiación. Aquí hay diferentes métodos que no son peligrosos ni invasivos, pero el método de elección, el estándar de oro para diagnóstico, es de citometría dual de rayos X, DEXA, por su abreviatura. Los factores de riesgo clínicos sugeridos para masa ósea baja, de los muchos que
que hay más de 50, probablemente la pérdida de la estatura, el peso bajo, la edad avanzada, la menarquia tardía y la menopausia temprana, el tiempo de la menopausia, el tabaquismo, el cáncer, la dieta, la ingesta de alcohol son los que han sido sugeridos como más importantes para hacer una correlación entre estos factores de riesgo y la densidad ósea para determinar si el paciente tiene fragilidad. Entonces, la densitometría ósea generalmente es útil para tomar decisión acerca de si debes recibir medicamentos para la prevención de fracturas. Recordemos que la fractura es el evento a evitar. Recordemos que si bien la osteoporosis es una enfermedad de fragilidad ósea, la fractura, ya sea inicial o la refractura, es a lo que debemos nosotros de aspirar en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, los criterios diagnósticos de la OMS para osteoporosis, ya de muchos años, se basan precisamente en esta medición de la densitometría. Es menester decir entonces, y por eso me gusta esta gráfica, que en esta definición podemos ver una curva en bajada, ¿no? O sea, la masa ósea pico es entre más 1 y menos 1 de desviaciones estándar de lo normal. Osteopenia será de menos 1 a 2.49, a menos 2.49, y osteoporosis será abajo de menos 2.5. Llamándole osteoporosis establecida u osteoporosis severa, aquel paciente que tiene menos de menos 2.5 más fracturas. Pero, independientemente del nivel que se tenga de masa ósea, si el paciente tiene una fractura por fragilidad, eso establece el diagnóstico de la enfermedad. ¿De acuerdo? O sea, no es necesario tener necesariamente menos 2.5 si ya tuviste una fractura por fragilidad. Pero para tener osteoporosis severa, sí debes de tener ambas cosas. Fractura por fragilidad, además de una medición de densidad mineral ósea por DEXA menor a menos 2.5. Es importante mencionar que esta clasificación para definir osteoporosis solamente aplica a densitometría dual de rayos X de columna y cadera, central. No debe de ser aplicada a métodos periféricos o a ultrasonido o a TAC, o sea, a otros métodos de medición, porque fueron diseñados y fueron probados y fueron definidos a partir de densitometría dual de rayos X. Es entonces importante porque muchos de estos se toman también como criterios para estos otros aparatos que también pueden medir densidad, pero no son atribuibles a los mismos números. Aquí quiero entonces nuevamente especificar por qué el T-score y por qué el Z-score, que son las dos medidas que obtendremos mediante densitometría. Cuando yo tengo a un paciente dado en una curva, yo puedo ver nuevamente el lado izquierdo la densidad mineral ósea, la edad en años, y el lado derecho la disminución de desviación estándar que puedo obtener para definirlo, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que yo lo comparo contra la población de su misma edad, que es aquí, entonces yo estoy negando la presencia de enfermedad. Estoy hablando que es un evento habitual y que todo el mundo va a suceder. Esto sería el score de Z. Entonces, todos los equipos de densitometría me van a dar este score de Z, pero solamente para comparármelo contra la población de su misma edad y sexo. Lo que establece el diagnóstico de esta enfermedad es precisamente este mismo paciente, pero que yo lo estoy midiendo contra una población de referencia, que ojalá fuera el mismo, pero realmente no lo es, donde una población de referencia de adulto joven que llegaron a su máximo de masa ósea a la edad del pico de masa ósea máxima, y entonces trato de establecer mediante el T-score cuál es la cantidad de masa ósea que se ha perdido. Entonces T-score establece diagnóstico de osteoporosis densitométrica mediante los criterios de la OMS. Z-score me habla básicamente de si yo estoy por abajo del valor esperado para mi edad en cuanto a osteoporosis. Hay otros elementos que les decía yo, que es la calidad ósea, que desafortunadamente no podemos medirlo, que participan en esto, pero no tenemos una medición específica. Entonces, habitualmente lo que hacemos es medir densitometría más factores de riesgo, más la historia clínica del paciente, más la posibilidad de tener fracturas, y entonces así se determina el abordaje. Vean cómo este estudio es muy ejemplificativo de lo que les digo. Por un lado, está graficado del lado izquierdo la cantidad de fracturas de cadera de una población. Por otro lado, el número de factores de riesgo. Y vean cómo los pacientes fueron clasificados en la primera columna de la derecha en normales, en la de la izquierda
con osteoporosis desde el punto de vista densitométrico y la en medio con osteopenia. Pero aquellos sujetos que tenían osteoporosis por densitometría más factores de riesgo, por eso tienen una incidencia mayor del evento final, que es fractura de cadera. Pero los sujetos que aparentemente eran normal, entrecomillados, con más de 4 factores de riesgo, normal por densitometría, tienen mayor incidencia de fracturas que aquellos que tienen osteoporosis densitométrica sin factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo nos determinan si un paciente tiene fragilidad. Entonces, el estándar de oro para medir y sacar estos números es la densitometría central. Este es un equipo de densitometría, es un equipo de muy baja radiación. El paciente no tiene que tomarse ninguna medicina, no tiene que inyectarse nada, no tiene incluso a veces que quitarse la ropa. El técnico no tiene que cubrirse porque es una tecnología de avanzada. Y lo que hace es hacer un barrido tanto de la columna como de la cadera con técnicas específicas que nos hablen de la calidad de la obtención del estudio. Por ejemplo, aquí para obtener la cadera, la columna, perdón, pues hay un cojín que ustedes pueden ver, en el cual la paciente puede poner sus piernas para poder rectificar la lordosis fisiológica que todo el mundo tenemos. Entonces, poder pegar la columna correctamente contra la mesa y poder obtener la medición adecuada o las imágenes adecuadas. Esta imagen es una imagen de densitometría, no es una imagen radiológica, no es una radiografía. Lo que debemos de obtener son al menos las 4 primeras vértebras lumbares. O sea, las regiones para hacer diagnóstico de osteoporosis son columna lumbar en forma total, no solamente una vértebra, sino el promedio de todas las vértebras, cuello femoral o cadera total para la cadera, y cuando no es posible ninguno de estas 3 regiones, porque hay cirugías, fracturas o algo que está estorbando en su visualización, algunos artefactos, entonces tendremos que medir el antebrazo distal. Esos son los sitios aprobados internacionalmente para diagnóstico de la enfermedad. El que esté más bajo establece el diagnóstico. Entonces vean cómo yo debo tener las 4 vértebras en forma adecuada, pero estas pueden tener alteraciones. Entonces al menos debo de tener 2 vértebras para poder yo determinar con certeza la densidad mineral ósea presente en esta región. Y estas 2 vértebras deben ser 2 vértebras que estén contiguas. Entonces yo obtengo una densitometría. Aquí estamos viendo la parte importante, es el resumen de los resultados que están en el cuadro del lado derecho, amarillo. La imagen me sirve para ver que hay integridad anatómica de la región. Y ustedes pueden ver cómo hay básicamente dos scores que me dan cualquier método de densitometría. Uno es el T-score y otro es el Z-score que dijimos. Entonces, el que se aplican los criterios densitométricos de osteoporosis es el Z-score, que en este paciente está por debajo de menos 2.5 desviación estándar, y entonces establece diagnóstico de osteoporosis. Esta paciente nos da otros datos demográficos en la parte superior, nos dice que es mujer, nos dice su peso y estatura y su edad, porque deben ser estos criterios aplicados para pacientes que hayan tenido la posmenopausia o por arriba de 50 años de edad. La cadera, donde me puede dar muchas regiones, pero las regiones principales son la que dice aquí NEC, que es el cuello femoral, y la región total. También otra vez, para el T-score, debemos de buscar qué valores hay y podemos ver cómo en forma total también está disminuido. Quiero hacer relevancia en este momento que el que tengan diferente T-score, la columna o la cadera en las diferentes regiones, no implica que un paciente tenga osteoporosis en la cadera y osteopenia en la columna, sino se toma el valor que tenga más bajo de las 3 regiones para establecer el diagnóstico y de ahí el seguimiento y la intervención terapéutica. O sea, la enfermedad es una enfermedad generalizada, la pérdida ósea es en todo el cuerpo, pero los compartimientos de cada una de las regiones son diferentes en cuanto al porcentaje de hueso trabecular y cortical, y por eso la tasa de pérdida que sucede es diferente. Entonces, nuevamente, la osteoporosis es una enfermedad generalizada, se toma el valor más bajo de los 3 y eso establece el diagnóstico. El Z-score, que aquí vemos que está por arriba de menos 2 desviaciones estándar, es solamente la expresión de la campana de Gauss de una población dada. Esta, siempre y cuando no esté por abajo de menos 2,
Cuando está por abajo de -2, lo que te hace es sospechar que una persona pueda estar teniendo una pérdida ósea o una osteoporosis mucho más allá de lo que esperaría uno para su edad, y debemos de buscar causas secundarias de la enfermedad. Hay otros métodos de densitometría, ultrasonido, TAC, etcétera. Estos métodos son métodos periféricos, no voy a ahondar, simplemente diré que los métodos periféricos o los que no son DEXA tienen que ser estudios de tamizaje solamente. Aquellos que estén bajos deben de llevarse siempre a DEXA central para tomar decisiones de tratamiento. Entonces, la densitometría periférica no debe nunca ser un criterio usado para diagnóstico de la enfermedad e intervención terapéutica o para seguimiento. Para todo eso debe ser la DEXA central necesariamente. Si tienes más de -2 desviaciones estándar en la masa ósea, tú tienes que pensar que puede tener causas secundarias de masa ósea baja. Ese pequeño porcentaje puede ser por endocrinopatías, fármacos, trastornos gastrointestinales, etcétera, que ahorita revisaremos en las siguientes diapositivas muy en breve. Entonces, por ejemplo, hipercalciuria para causas endócrinas, con o sin cálculos renales, hipogonadismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de Cushing son causas de endocrinopatías. Medicamentos, un montón de medicamentos, siendo los esteroides probablemente y las hormonas tiroideas dadas en dosis supresivas, las que más frecuentemente pueden estar asociados a masa ósea baja u osteoporosis. Pero vean cómo hasta los antiácidos que contienen aluminio, inhibidores de aromatasa que se dan en pacientes que tienen receptores estrogénicos después de tratamiento para cáncer de mama, o el exceso de vitamina A, todos estos debemos de revisarlos y si en una historia clínica si el paciente lo está tomando, porque se puede ser causa de osteoporosis. Gastrointestinales como la cirugía de bypass intestinal para obesidad, gastrectomía, enfermedad celíaca, vean cómo entonces todas estas enfermedades pueden darnos también causas secundarias de osteoporosis. Los trastornos alimentarios como anorexia, bulimia nerviosa o los pacientes que hacen demasiado ejercicio, que pierden masa magra y que pierden la posibilidad de menstruar, la llamada triada atlética femenil puede también estar relacionada con cese de las menstruaciones y un hipogonadismo transitorio que nos va a dar osteoporosis. La deficiencia de vitamina D ha estado emergiendo como tal en pacientes ancianos o en pacientes con posmenopausia que tienen osteoporosis. No se ha documentado que esto suceda en la población general. Entonces, por varias causas, un estilo de vida de falta de exposición al sol y vitamina D en la dieta, la absorción y producción de vitamina D disminuye, aumenta la resistencia a la vitamina D y algunas enfermedades o medicamentos que pueden específicamente inhibir la conversión de vitamina D a nivel del hígado. Otros trastornos como de la médula asociados con masa ósea baja, particularmente mieloma múltiple puede ser otra de las causas, o algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan o osteogénesis imperfecta pueden estar asociados también. Entonces, cuando yo voy a evaluar inicialmente un paciente con densidad mineral ósea baja, yo debo de evaluar estudios donde yo pueda, como aquí estoy mencionando, mediante algunas alteraciones, poder establecer si esa alteración está condicionando alguna enfermedad que deba yo buscar más específicamente. Vean que son estudios comunes, biometría hemática, que ahí yo puedo detectar un mieloma múltiple, o daño hepático crónico con las transaminasas, o si está la fosfatasa alcalina aumentada, puedo ver si tiene un paciente metástasis o enfermedad de Payet, un hiperparatiroidismo porque tengan el calcio elevado. Entonces hay muchas causas que con exámenes comunes y corrientes puedo yo obtener un resultado específico que me pueda orientar hacia buscar una causa adicional de la enfermedad. Quizá el examen adicional que ahora debe de establecerse en la mayor parte de los pacientes que tienen una densidad mineral ósea baja o fractura osteoporótica será la determinación de 25-hidroxivitamina D3. Cuando la osteoporosis es inexplicable y tiene un valor de Z mayor de -2, entonces yo ya les decía que deben de buscar causas secundarias de osteoporosis. Y entonces aquí ustedes deben de revisar en esta diapositiva cómo diferentes enfermedades ya requieren estudios específicos, ¿verdad? Si yo pienso que es un mieloma múltiple, una electroforesis de proteínas. Si yo pienso que es un síndrome de Cushing, debo de buscar las pruebas de cortisol para hacer el diagnóstico. Si tengo hipercalcemia, pues a lo mejor descartar hiperparatiroidismo, pero no son estudios que se hagan de rutina, ¿verdad? En el hombre, por ejemplo, ahí siempre hay que descartar hipogonadismo como una causa.
independientemente de que el paciente tenga síntomas o no, porque hasta el 40% de los pacientes, hombres, pueden tener una osteoporosis secundaria. Hay algunos otros marcadores del remodelado óseo que no son útiles porque tienen mucha gran variabilidad, baja sensibilidad y baja especificidad. En general no lo revisamos porque no son útiles para predecir ni para hacer diagnóstico de la enfermedad. Entonces, la medición de la densidad de columna y cadera, aquí señala que la cadera, todas las mujeres arriba de 65 años, quienes están considerando recibir tratamiento para reducir el riesgo de fracturas, deben de hacerse una densitometría, o aquellas más jóvenes, entre 50 y 65, que tienen alguno de estos 4 factores de riesgo: fractura previa por fragilidad, historia materna de fractura de cadera, tabaquismo actual o bajo peso corporal. Esas todas las pacientes deberían de realizárselo. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, nosotros tenemos que establecer objetivos iniciales. ¿Cuál es la extensión de la enfermedad? ¿Cuál es la severidad? Si hay alguna causa secundaria en la patogénesis de la pérdida ósea, y evaluar la fisiología del esqueleto para entonces elegir el tratamiento, que eso fue lo siguiente que vamos a revisar en esta clase. Un tratamiento ideal debe siempre disminuir el riesgo de fracturas, evitar la primera fractura o evitar la fractura subsecuente. Esto se hace con medicamentos, ahorita veremos, que deben de estabilizar o aumentar la masa ósea y mantener o mejorar la calidad del hueso. Depende de qué medicamento estemos usando, va a ser el efecto que vamos a tener. Por supuesto que un medicamento, como todos decimos, debe el paciente tomarlo. Y eso debe ser que tenga fácil administración, que se acepte por el paciente, que tenga pocos efectos adversos. Yo diría que la mayor parte de los medicamentos que revisaremos cumplen con esto. Para reducir el riesgo de fracturas, el tratamiento entonces en algunas mujeres no debe esperarse que tengan necesariamente un T-score de menos 2.5. Cuando hay factores de riesgo ya se sugiere que cuando tengan una densidad por debajo de menos 2, ¿verdad?, deba de ver la posibilidad de iniciar tratamiento preventivo. Las mujeres con un DMO, con un score T debajo de menos 5 con otros factores de riesgo, o mujeres arriba de 70 años con muchos factores de riesgo, debe de darse tratamiento, así como aquellas pacientes que tienen alguna fractura por fragilidad. Podemos dividir el tratamiento de la osteoporosis entonces en terapia no farmacológica y terapia farmacológica, que es lo que revisaremos más adelante. La no farmacológica, una vez que tienes el diagnóstico de osteoporosis como tal o tienes fracturas, no es suficiente como tratamiento. Un paciente que ya tiene la osteoporosis o tiene fracturas debe recibir necesariamente terapia farmacológica, pero el uso de terapia no farmacológica en estos pacientes hace que las medicinas tengan el efecto mayor, como veremos más adelante. En general, hay que tratar de evitar en la dieta el exceso de cafeína, de proteínas, tabaco y alcohol, como muchos de los factores que hay. Y debemos de favorecer la ingesta de calcio, la vitamina D adecuada, una exposición al sol indirecta, y tener un índice de masa corporal adecuado. La nutrición es muy importante en el desarrollo musculoesquelético. Hay muchos nutrientes involucrados en la síntesis de matriz ósea y hay muchas vitaminas, pero las más principales las que pongo yo en negrillas. Por una parte la vitamina D, y de los minerales, aunque bien el calcio que está depositado es una mezcla amorfa de calcio, magnesio, fosfato, etcétera, el calcio es como tal el mineral más importante. Entonces, de las terapias no farmacológicas, el calcio es algo muy relevante. Se debe de lograr ingerir al menos 1.200 miligramos de calcio por día y vitamina D 800 unidades por día. Esto no significa que tengan que tomarse suplementos. Esto significa que hay que hacer un checklist y tratar de que las pacientes tomen al menos estas cantidades para evitar que haya progresión de la disminución de la masa ósea o que una vez establecida la enfermedad magnificar el efecto del medicamento. Revisaremos ahorita que el ejercicio, cómo ha sido especificado que da beneficios siempre y cuando sea de soporte de peso y fuerza muscular, evitar tabaquismo y exceso de alcohol y prevención de caídas. Entonces, el calcio y la vitamina D, ya les dije, solito no sirve cuando ya tienes enfermedad, pero es esencial para esquemas de prevención y tratamiento. Produce al menos tasas de pérdida de densidad lentas y en algunos sujetos que son muy deficitarios en calcio puede reducir las fracturas, pero esto no es muy consistente. Lo que es más importante, y aquí por ejemplo muestro solamente un estudio, en donde vemos el porcentaje de cambio en la densidad en el lado izquierdo, ¿verdad? Y abajo vemos cómo es en columna lumbar y cuello femoral,
Vemos entonces en estos estudios de pacientes que tomaban estrógenos, los que tomaban estrógenos más calcio, en cuanto a la beneficio de incremento en la masa ósea, casi se duplica, tanto para columna como cuello femoral. Entonces esto es para establecer que esto ha sido repetido con los diferentes medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis y para que quede claro que no es suficiente calcio y vitamina D solo, pero todas las medicinas para el tratamiento de la osteoporosis han sido probadas siempre que se aseguró que tomaban calcio y vitamina D suficiente los pacientes. Entonces hay que asegurarse de que la ingesta sea adecuada. En relación con los suplementos de calcio, les decía, en algunos grupos vulnerables, por ejemplo este estudio con muy poquitas mujeres pero ancianos, se vio cómo el carbonato de calcio de alguna manera disminuía la posibilidad de tener fracturas. Los requerimientos diarios de calcio aquí están en esta gráfica. Vean cómo depende de la edad, en general es entre 1000 y 1500 miligramos, las mujeres embarazadas requieren un poquito más de calcio, las pacientes en la posmenopausia también, porque con la pérdida de las hormonas se disminuye la absorción de calcio y entonces necesitamos consumir más calcio para seguir manteniendo la misma tasa de recambio que necesitemos. Con mucho, la concentración de calcio debe de hacerse mediante alimentos. No hay pruebas de que la ingesta de calcio por arriba de las recomendadas a través de la alimentación produzca ningún efecto malo. Hay por ahí algunos estudios en donde cuando el consumo de calcio es totalmente a través de suplementos, o sea, a través de tabletas, puede haber una incidencia mayor de enfermedad cardiovascular, pero no a través de alimentos. Entonces aquí pongo, para que ustedes revisen, algunos elementos y la cantidad de calcio que pueden tener. Con mucho, las que más calcio tienen son los derivados de los lácteos, ¿verdad? Y es lo que uno debe de tratar de promover siempre y cuando el paciente no tenga intolerancia a la lactosa. La deficiencia de vitamina D es otro asunto que también hemos venido encontrando. No quiere decir que lo tengan la población general. Generalmente es ancianos o en mujeres posmenopáusicas, por lo que ya comentamos antes, ¿verdad? Se exponen menos al sol, la piel convierte menos esta síntesis, se come menos y puede activarse menos también. El nivel ideal de 25 hidroxivitamina D que yo debo de medir si quiero saber si está normal o no, debe ser básicamente la 25 hidroxivitamina D. Y esta 25 hidroxivitamina D debe de titularse para que sea de al menos de 30 a 60 nanogramos por mililitro. Y ahí es donde se considera que está la normalidad. Vean cómo la vitamina D puede reducir el riesgo de fracturas. Un metaanálisis que se hizo con 12 estudios clínicos aleatorizados utilizando vitamina D, 19,000 ancianos, se encontró que la dosis de vitamina D podía reducir en este grupo de edades fracturas de cadera y no vertebrales. Algo importante para la clase es que los porcentajes de reducción de fracturas, como veremos en los diferentes medicamentos, no importan, muchachos. Importa nada más que ustedes puedan identificar mediante esto y el libro qué tanta disminución que sucede, o no qué tanta, sino si disminuyen las fracturas de cadera, vertebrales o no vertebrales. Son las tres tipos de fracturas con los que se mide el efecto de la intervención, ya sea por medicamentos. En estos metaanálisis donde se vio, porque hasta entonces se decía que 400 unidades de vitamina D3 eran suficientes, que no eran suficientes para obtener beneficio, entonces se va a partir de entonces que se recomienda las 800 unidades de vitamina D que les comentaba. La vitamina D, por otro lado, no solamente está asociada con un mejoramiento en la mineralización del hueso, sino también actúa mucho en la función muscular. Entonces puede la deficiencia resultar en debilidad muscular, atambaleo y caídas, y su tratamiento en estos sujetos que están deficitarios puede aumentar la fuerza muscular y por lo tanto se ha visto que reduce menos caídas y fracturas de cadera por ese motivo, porque aumenta la fuerza muscular de alguna manera. La otra parte es la actividad física, entonces hablamos de ingesta de calcio, ingesta de vitamina D, ejercicio. El ejercicio puede mantener estructuralmente y funcionalmente el tejido óseo y por supuesto que prevenir caídas y fracturas asociadas con osteoporosis. La mayor parte de los pacientes que tienen una fractura de cadera es porque se caen y se fracturan, ¿verdad? La déficit de calcio en el hueso mayores a 50 o 60% en algunos pacientes puede dar fracturas espontáneas, pero no es lo común. Entonces, el ejercicio ha demostrado también haciendo un análisis sistemático de 18 estudios aleatorizados, que los ejercicios aeróbicos, soporte de peso y resistencia son efectivos para
aumentar la densidad de columna, y con solo caminar se aumenta la densidad de la cadera. Vean cómo aquí está graficado los METs. Ustedes deben saber que el METs es la cantidad de ejercicio que se hace horas por semana. Y aquí están graficados la tasa de fracturas contra la cantidad de ejercicio. Vean cómo a mayor ejercicio que se ve hacia el lado derecho, hay menor incidencia de fracturas. En este estudio que juntó 61.200 mujeres posmenopáusicas, entonces se ve cómo, si bien es difícil de medir cuál es el efecto que es el ejercicio en estudios controlados, se ve que hay una consistencia en el efecto. Entonces, incrementa la masa ósea máxima durante el desarrollo, conserva la masa ósea en la etapa de mantenimiento, pero aparte aumenta la masa muscular y aumenta la fuerza muscular. Así que el ejercicio está recomendado, si se puede, contra carga de peso y de resistencia. El ejercicio con carga de peso de elección es la caminata, por lo menos 30 minutos 5 veces por semana. Y recordemos que ancianos, pacientes con enfermedades concomitantes, la prescripción debe ser dada por alguien experto en general, pero caminar casi todas las pacientes o pacientes lo pueden hacer. Prevención de caídas es otra parte importante. Debemos de hacer una revisión de la casa del paciente para tratar de optimizar que haya luces nocturnas en recámaras, que haya pasamanos, etcétera, que el paciente no tenga cataratas que puedan producirle deterioro visual y caerse, que no tome medicamentos pues por ejemplo, medicamentos para el insomnio que pueden producir que el paciente pueda caerse. Entonces, todo esto es algo también que es muy relevante para prevenir la fractura. O sea, el tratamiento farmacológico que vamos a revisar para terminar esta clase no es lo principal. Es algo que todo junto, todo el combo de conocer al tipo de paciente y de qué tipo de tratamiento le voy a dar en forma adecuada, dependiendo de qué tipo de paciente estoy viendo, es lo que voy a usar. Y esto es lo que voy a revisar. En general, estos son los agentes que tenemos en esta tabla. Les intento resumir, ¿verdad?, las indicaciones particularmente para osteoporosis posmenopáusica inducida por esteroides y en hombres. Vean cómo entonces aquí está básicamente los tipos de medicamentos que tenemos disponibles. Revisaremos cada uno en breve, en adelante, empezando por los estrógenos. Los estrógenos, algo importante es que desde hace mucho se sabe que los estrógenos podían prevenir, y de hecho en el pasado se usaban también como tratamiento para la osteoporosis, hasta que se hizo un estudio ya hace algunos años donde se vio que podía aumentar el riesgo de cáncer de mama, trombosis venosa profunda y enfermedad coronaria y stroke, y por eso se quitó como tratamiento, como vieron en la gráfica previa. Entonces, lo que se sabe es que mantiene y aumenta la densidad en mujeres, que disminuye fracturas de columna, cadera y no vertebrales. En todo esto veremos lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué hace con la densitometría? Los diferentes medicamentos, y si se reducen columna, cadera y fracturas, y si hay algunos efectos adversos de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, este efecto de aumentar el riesgo de esto que les comentaba, por eso es por lo que ya desde hace mucho tiempo se habló que la prevención era para lo único que servía, siempre y cuando los pacientes tuvieran síndrome climatérico. O sea, cuando el paciente no tiene síndrome climatérico y estoy tratando de dar estrógenos para osteoporosis posmenopáusica, entonces hay suficientes medicamentos no estrogénicos que deben de ser usados para su tratamiento. Entonces, la consideración es en esa. En pacientes con síndrome climatérico no debe de usarse por más de 5 años. Vean aquí otra vez, del lado izquierdo, lo que pasa con la densidad mineral ósea, tanto para columna como para cadera, que es el estándar de oro donde se mide. Vean cómo en los pacientes que recibieron placebo disminuye la densidad mineral ósea y cómo cualquier cantidad de estrógenos, ya sea estrógenos conjugados con medroxiprogesterona o sin medroxiprogesterona, esto es consistentemente en todos los estudios. Aquí muestro uno que es el estudio PEPI, pero esto es consistente. En todos ellos se incrementa la masa ósea. Siempre los estudios con estrógenos o con raloxifeno son medicamentos que producen una menor estimulación en la densidad mineral ósea, pero que preservan la calidad del hueso. Siempre veremos mayor efecto en columna que en cadera porque hay más hueso trabecular y en cadera hay más hueso cortical. Eso va a ser para todos los medicamentos. No importa, entonces dijimos, en el tratamiento ideal, si se incrementa más o menos la masa ósea de la columna o la cadera, sino que se disminuya el efecto sobre fracturas. Para muestra un botón, aquí estoy poniendo el porcentaje de pacientes que tiene fracturas al lado izquierdo, y vean cómo el modelo de usar estrógenos, por ejemplo en este estudio del WHI,
demuestra una disminución del riesgo de fractura de columna, cadera, antebrazo y total. Nuevamente, los porcentajes no son motivo de pregunta de examen, es solamente saber en qué tipo de fracturas es efectivo el medicamento o el uso de lo que vayamos a usar. Después de eso, para los pacientes que no podían usar estrógenos, se desarrollan unos productos que se llaman receptores selectivos de los receptores estrogénicos, modificadores selectivos de los receptores estrogénicos, que es un medicamento, digamos, por sus siglas en inglés SARM. Es un medicamento inteligente, un medicamento que puede producir un efecto antagonista en endometrio y en mama, previniendo los efectos colaterales que tienen los estrógenos, pero un efecto agonista y benéfico en corazón y en hueso, de tal manera que el prototipo de desarrollo es el raloxifeno. El raloxifeno es un medicamento que es un anticatabólico, antirresortivo, que no es una hormona, pero actúa a través de receptores hormonales y que produce un aumento en la columna y la cadera, al igual que los estrógenos, y reduce solamente el riesgo de fractura vertebral. No hay prueba de beneficio para fracturas de cadera y no vertebrales, no produce riesgo de cáncer de mama, no estimula el endometrio, de hecho puede reducir el riesgo de este tipo de cánceres, pero no reduce bochornos porque no es hormona y sí puede tener un riesgo incrementado de enfermedad trombosis venosa. Nuevamente aquí vemos el porciento de promedio de incremento en la densidad mineral ósea para columna y cadera. Vean cómo contra placebo, ¿verdad? Es mucho mayor el efecto, aunque otra vez es en el orden del 2 al 3% como lo fue para estrógenos en este estudio, el estudio MORE, de casi 8,000 pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Para el efecto en fracturas, entonces vean cómo las fracturas no prevalentes de columna y prevalentes de columna disminuye, pero no hay evidencia en fracturas no vertebrales ni de cadera. La dosis de raloxifeno es de 60 miligramos diarios. Todos los estudios para osteoporosis tienen cuando menos 3 años que se hacen de duración y más de 1,000 pacientes. La calcitonina ha entrado en desuso recientemente. Es una medicina que en forma fisiológica como tal la hormona no tiene mucho efecto, pero sí sabemos que en forma farmacológica puede tener cierto efecto. Sin embargo, la reducción del riesgo de fracturas solamente son vertebrales, no hay beneficio para fracturas de cadera o no vertebrales, entonces más que nada se usan por su efecto analgésico. En términos generales se sabe que las fracturas vertebrales que tienen gran dolor pueden ser mitigadas con calcitonina, mientras estableces un tratamiento a largo plazo con otros medicamentos. La calcitonina realmente sigue siendo parte de las medicinas que existen, pero se usan ya muy poco. El estudio que se hizo a largo plazo fue un estudio que se llamó PROOF. Se estudiaron a 5 años más de 1,255 mujeres y vean cómo las diferentes dosis, de la cual la dosis estándar que se usa son 200 unidades, a pesar de que 400 unidades aparentemente tenían un mayor incremento en el cambio de la densidad mineral ósea, como podemos ver, del orden de apenas del 1.4-1.5%, la disminución significativa en fracturas vertebrales fue de 36% con 200 unidades. Entonces, lo que se determinó que era el tratamiento eran 200 unidades diarias en forma nasal. Pero no tiene reducción tampoco en fracturas no vertebrales o fracturas de cadera. Esa reducción que ven del 36% solamente en fracturas de columna vertebrales. Los bifosfonatos son el siguiente grupo de medicamentos. Estos bifosfonatos disminuyen la actividad de los osteoclastos, que ya dijimos que son las células que vienen a resolver el hueso, son células, entonces son medicamentos antirresortivos, pueden disminuir el borde en cepillo, la actividad enzimática y la producción de fosfatasa ácida de los osteoclastos. Y aquí resumo yo la farmacocinética de estos medicamentos. Todos ellos tienen la particularidad de que la absorción es muy baja y cualquier cosa interfiere con la absorción, de tal manera que tienen que tomarse en ayunas y solo con agua. Rápidamente se distribuyen al hueso y pueden tener una liberación lenta por el hueso, de tal manera que permanecen en el mismo por un espacio de 5 o 10 años. Y se eliminan por orina sin metabolitos. Entonces, si los pacientes tienen cierto deterioro renal, no pueden ser usados por abajo de 30 mililitros de depuración de creatinina. Pero también otro efecto principal es que todos ellos se empezaron a ver que podían depositarse en el hueso por un tiempo largo. Y entonces se desarrollaron medicamentos que podían ser usados intravenosamente para que fueran y se depositaran y poder solventar
el efecto colateral que pueden tener a nivel intestinal. Esta es la manera que actúan. No se depositan en todo el hueso, se depositan solamente en las zonas de mayor resorción, como aquí lo estamos viendo en la superficie ósea, aquí lo vemos ejemplificado, y como el osteoclasto que viene a comerse, digamos, el colágeno y el calcio, entonces se internaliza y los inactiva, de tal manera que en síntesis produce una apoptosis del osteoclasto. Las variables que tienen los bifonatos orales es esto, que no pueden tomarse con nada que no sea calcio, que muy poquito se absorbe, ¿verdad? Todos estos medicamentos orales tienen que evitar que se acueste el paciente para evitar los efectos colaterales que puede producir sobre el esófago cuando hay reflujo, que muchos pacientes con edad pues toman muchas medicinas y entonces hay interacción medicamentosa, no puede tomarse con otros medicamentos al mismo tiempo y por eso, como veremos, han sido desarrollados medicamentos que pueden usarse en forma intravenosa. De estos medicamentos, alendronato, risperonato y vandronato fueron los tres primeros, anticatabólicos. Todos ellos aumentan la densidad mineral ósea y reducen el riesgo de fractura, pero en forma diferente. Aunque son de la misma clase terapéutica, veremos cómo todos ellos tienen diferente efecto sobre fracturas. Entonces, hay requerimiento de dosis específica, o sea, alendronato y risperonato se pueden dar en forma semanal, 70 miligramos semanales para alendronato y 35 miligramos para risperonato, y vandronato se usa en forma mensual, 150 miligramos mensuales. El ivandronato también puede darse en forma intravenosa. Muchos de estos pueden producir irritación gastrointestinal y muy raro osteonecrosis de la mandíbula. Vean cómo el alendronato, otra vez un estudio clínico de 3 años, produce un incremento tanto para columna, cuello femoral y cuerpo total en la densidad mineral ósea. Vean cómo los valores son mayores que lo que vimos para estrógenos o para calcitonina o para raloxifeno, del orden del 8%, pero el efecto sobre fracturas es tanto para disminución de fracturas de columna, cadera y no vertebral. O sea, olvidémonos de los porcentajes. Dijimos el efecto. Entonces, alendronato produce una reducción de fracturas de columna, cadera y no vertebrales. Las 3 tipos de fracturas que son el estándar de medición del efecto de la medicina. Risperonato también aumenta, al igual que alendronato, en los diferentes estudios, en columna y en cuello femoral. Aquí hubo 2 vertientes del estudio de registro, llamado BERT, el que fue uno de Norteamérica y otro multinacional. En ambos demostró el mismo efecto, el cambio promedio en la densidad parecido al alendronato y la disminución, como vemos a la izquierda, en fracturas no vertebrales y vertebrales y en fracturas de cadera. Se hizo un estudio especial llamado HIP, que está aquí al lado derecho, en más de 9,000 pacientes y se disminuyó el riesgo de fractura de cadera. Y vandronato es el otro bifosfonato, el tercero que llegó. Se hizo también su estudio a 3 años, también demostró incremento en la densidad mineral ósea en columna y cadera, como pueden ver aquí, en columna y cuello femoral, más en columna, como todos ellos, por el hueso trabecular, pero a la hora de demostrar fracturas solamente demostró disminución en fracturas de columna y no hubo disminución en fracturas no vertebrales y en fracturas de cadera. El último que llegó de ellos es el ácido zoledrónico. Este ácido zoledrónico es un medicamento que se usa 5 miligramos anuales y al cabo de 3 años en el estudio se demostró un incremento, nuevamente, como ustedes pueden ver, repetitivo, igual que los del resto de los bifosfonatos, mayor en columna que en cadera, pero bueno, un porcentaje significativo, y demostró disminución tanto en la columna como en la cadera como no vertebrales. Entonces, de los bifosfonatos, alendronato, risperonato y ácido zoledrónico demuestran disminución de fracturas radiográficas, caderas y columna, y no lo hace el ivandronato. El único medicamento osteoformador que existe es la paratormona. La paratormona en realidad es algo interesante porque solamente se usa la fracción 1,34 que está aquí en amarillo. Esa fracción, nosotros sabemos que las acciones clásicas de la paratormona, como vimos en otra clase en relación con el hiperparatiroidismo, es en forma fisiológica mantener niveles séricos de calcio, porque ya sabemos que puede producir la salida del hueso, reabsorción de calcio en riñón y aumentar la síntesis de vitamina D, ¿verdad?, hacia calcitriol. En forma fisiológica hace esto. Pero cuando se da en forma continua, por ejemplo, en el paciente con hiperparatiroidismo puede dar como consecuencia aumento de calcio sérico y osteoporosis. Pero cuando se da intermitente, que este es el caso de la teriparatida, que es la medicina osteoformadora única que existe, puede entonces producir todo lo contrario,
un aumento en la formación de hueso y un aumento en la fuerza y de la masa ósea. Vean qué interesante que esta medicina es medicina inyectable, se usa 20 microgramos diarios, subcutáneos diarios. Entonces dice, ¿cómo que diario y por qué intermitente? Porque la vida media de la medicina solamente son 4 horas, entonces en realidad permanece en el cuerpo 4 de las 24 horas y de esa manera, a diferencia del hiperparatiroidismo endógeno, en el cual la secreción es continua durante todo el día, produce un incremento en la masa ósea. Este medicamento es el único anabólico que existe, es la fracción 1,34, teriparatide, aumenta la densidad en columna y cadera y debido a que este estudio no se completó, no hubo prueba de beneficios para cadera, entonces medicina basada en evidencia habla que disminuye en columna y vertebral. En aquel tiempo, cuando se estaba estudiando, hubo un incremento de osteosarcoma en ratas y por eso se suspendió el tiempo de tratamiento que debería de usarse. Ya después el uso tiene muchísimos años ya disponible y no ha demostrado que haya mayor incidencia de este efecto, pero el estudio de registro solamente los pacientes estuvieron expuestos a esta medicina por 18 meses. Vean aquí como en 18 meses, ¿verdad? 1.637 mujeres. Quiero enfatizar que produce un cambio de columna en la mitad del tiempo del resto de más del 10%, o sea, mucho más efecto en cuanto a formación de hueso que el resto de las medicinas, porque es un verdadero osteoformador. En cadera total, nuevamente un efecto menor, la PTH, la dosis habitual, la que ustedes ven ahí, 20 microgramos diarios, y reduce el riesgo de fracturas, importantemente tanto de fracturas no vertebrales como nuevas fracturas vertebrales. Por último, el último medicamento que está disponible para el tratamiento de la osteoporosis es un medicamento que se basa básicamente en el efecto que existe en función del efecto que hay normalmente en la fisiología. Normalmente el osteoblasto produce un ligando de Rank que actúa sobre el osteoclasto, o sea, las medicinas, las células del hueso se hablan. Entonces el osteoblasto cuando se activa recluta a osteoclastos para que vengan a tener este efecto. Entonces hay un equilibrio entre el Rank ligando y el Rank. Este equilibrio es lo que produce la formación, función y sobrevida del osteoclasto. Bueno, estudiando este efecto, la medicina biológica empieza a introducirse y entonces podemos ver cómo normalmente todos tenemos osteoprotegerina, aquí está en amarillo. Es una proteína que normalmente se pierde al momento de la menopausia y que impide que de alguna manera se unan a los osteoclastos y van a inhibir la formación, función y sobrevida de los osteoclastos. Entonces, a diferencia de los bifosfonatos que se depositan en el hueso, este actúa de esta manera. Entonces, lo que se inventó es que este equilibrio del ligando de Rank y la osteoprotegerina puede producir un aumento de la pérdida ósea o evitar la pérdida ósea. Entonces, cuando se pierde la osteoprotegerina, les decía en la posmenopausia, hay un aumento en la pérdida ósea. Entonces, lo que hicieron la compañía productora de esto es un anticuerpo monoclonal humano que se parecía a la osteoprotegerina, de tal manera que en ausencia de suficiente osteoprotegerina, el denosumab es un medicamento que usado 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses, inhibe entonces que se recluten más osteoclastos. Y de esa manera, al bloquear esto, inhibe la resorción ósea. El estudio que se hizo con denosumab, el estudio Freedom, demuestra nuevamente a 3 años un incremento que ustedes pueden ver, una disminución, en la incidencia de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. En los 3 sitios disminuye la fractura. También el número de fracturas vertebrales en los meses 12, 24 y 36, con una disminución de los marcadores de remodelación ósea muy importante. O sea, lo disminuye casi desde los 36 horas después de que se inició su uso. Entonces, el denosumab ya ha completado 10 años de tratamiento, puede ser tolerado con un perfil igual a los primeros 3 años del estudio Freedom, controlado con placebo, mantiene la reducción del remodelado e incrementa la densidad mineral ósea año tras año. Ya les dije, se usa durante todo este tiempo 60 miligramos cada 6 meses. Es importante que al ser a diferencia de los bifosfonatos, al ser un medicamento biológico, en el momento que se suspende el medicamento, se regresa el efecto. Entonces, la osteoporosis debe de verse no solamente por su respuesta de densidad mineral ósea, que aquí lo estoy agrupando para terminar la clase con esta figura, donde ustedes pueden revisar los diferentes medicamentos y qué es lo que hacen sobre la respuesta de densidad, sino también con la reducción del riesgo de fracturas, que también aquí lo estoy agrupando, ¿verdad? Columna, cadera y no vertebral es la forma en que se ven. Vemos que denosumab
zoledrónico, risperonato y alendronato y estrógenos son los que en términos generales disminuyen el efecto de fracturas de columna, cadera y no vertebral. Pero nosotros debemos de pensar en la base fisiopatológica de la enfermedad, con lo que vimos al principio, qué está sucediendo, qué etapa de la vida tiene el sujeto, qué otros medicamentos está usando, qué eventos externos o colaterales puede tener para elegir qué medicina usar. De tal manera que yo creo que aquí podemos resumir en qué tipo de etapa de la vida de la paciente está el paciente como tal para ver en qué paciente voy a intervenir. Si el paciente tiene una disminución muy marcada de la mineralización, tiene más edad y está teniendo fracturas vertebrales, es probable que deba de usarse un osteoformador, sin duda, teriparatide inicialmente, pero solo puede usarse por 2 años. Después de 2 años, como es un producto biológico, va a perderse el efecto, entonces tendré que usar una medicina adicional. Si yo pienso que no ha tenido fracturas, pero es candidata a usar bifosfonatos, entonces ese paciente, pues le daré bifosfonatos por un tiempo limitado de 5 años, se va a depositar en hueso y luego va a tener un efecto residual. Entonces, cada una de estas medicinas debe tener una comprensión absoluta de lo que les dije al principio, el efecto de la fisiología de la enfermedad, qué está sucediendo, si ha tenido o no fracturas, para tener un éxito en su tratamiento. Esta es la última diapositiva de esta clase de osteoporosis en cuanto a su abordaje y su tratamiento.